Bueno, ayer comenzó el uso obligatorio de mascarillas en los colegios, ¿cierto? Para los niños sobre 5 años. Ahí se iba a definir finalmente si era desde pre-kinder o kinder, porque de repente hay niños que tienen 4 años y están en pre-kinder, por ejemplo. Entonces iban a definir ahí lo más probable que desde un curso. Así todo el curso estaba con mascarilla. Eso salieron obviamente personas que no están de acuerdo y que les molesta, que es como recordar un poco el tiempo, los peores tiempos, ¿no? que pasamos en pandemia y que fue bien complicado, bien complejo el uso de las mascarillas, más en los niños, porque ahí hay un tema que todavía se debate muchísimo al respecto y se sigue debatiendo, más ahora que se tiene que usar, ¿cierto? Por uso obligatorio hasta el 31 de agosto, hasta este momento cuando dure la emergencia sanitaria. Pero claro, porque dicen que los niños, algunos se prestan las mascarillas, por ejemplo, cosa que no se debe hacer lógico, pero como son niños, hacen cosas, se las sacan, les molesta. Y ayer obviamente se hicieron muchas entrevistas, ¿no? Así que era muy divertido mirar a los niños cómo opinaban sobre el uso de la mascarilla. Para eso vamos a conversar con nuestro queridísimo doctor Julio Barrios, que está con nosotros a través de Meet. Hola Julio, buen día, ¿cómo estás? Hola, hola Carlita. Muy bien, gracias. Qué gusto verte. Muchas gracias, Julito, por estar con nosotros. ¿Me pueden bajar un poquito el sonido? No el audio de Julio, sino que la música de fondo. Julito, bueno, estamos aquí a la distancia. Sí, un saludo, Julio. Oye, estábamos conversando del tema de las mascarillas, del uso obligatorio, sí, el uso obligatorio de las mascarillas. Ayer estuve escuchando, fíjate, investigando hartas cosas. Ajá, y sí, un temazo. Me gustaría saber cuál es tu opinión como doctor, por supuesto, del uso de la mascarilla. Sí, bueno, yéndome al concreto, es totalmente recomendable, necesario y súper necesario si es que realmente queremos prevenir que haya más contagios o disminuir los contagios, pero en el fondo estamos buscando que haya menos contagios de transmisión de virus. Por lo tanto, es súper recomendable usarla. Han habido muchos comentarios de que es tarde, de que ya no es hora, pero yo digo siempre, nunca es tarde para salvar una vida, nunca es tarde para evitar una complicación, nunca es tarde para evitar una enfermedad. Así que si me preguntan, nunca es tarde. Así que ocupémosla y mi visión como médico es que sí es necesario ocuparla. Sí. La mejor evidencia, Carlita, es que nos ha servido para la campaña del coronavirus y fue efectiva una medida de barrera. Todo lo que permita poner barreras en la transmisión de un germen es siempre válido. Sí, ahora, mira, también hay muchas mediciones, Julio, que se han hecho posteriormente, obvio, al COVID. Y finalmente, bueno, la tasa de mortalidad de COVID tenía que ver, evidentemente las más altas tasas de mortalidad se daban en los lugares más hacinados, ¿cierto? Así es. Lógico. Así es. Entonces, hay un tema ahí también, porque la mascarilla, hay 3 tipos de mascarilla, ¿no? Bueno, pueden haber varias más, pero en realidad la clásica, la barata, que es ultra desechable, que es como la que incluso la venden en la calle, ¿cierto? Esta que es como una... La quirúrgica. Claro, que es la quirúrgica. Exactamente, la que usan los doctores, la que usan la típica, la celestita, esa, blanca. Sí, bueno, esa que tiene una capa, lo que provoca finalmente es que nosotros igual le estamos tirando permanentemente partículas, ¿cierto? Entonces se humedece mucho más rápido, por lo tanto dura menos. Claro, esa mascarilla es útil, de hecho la ocupamos en los pabellones quirúrgicos, porque sí es útil, ojo, sí es útil, mientras no se humedezca. Claro. Por lo tanto tiene ciertas horas de uso, no es como para andar todo el día con la mascarilla puesta, porque si se humedece, las gotitas de humedad en la mascarilla funcionan como conductos de transmisión del virus, como literalmente como perforaciones, porque por las gotitas de agua se transmiten los virus. Así que, pero mientras no se humedezca, así que si me preguntas si es útil. Ahora hay otras mascarillas más potentes, que duran más horas. La KN, ¿cómo se llama la KN95? Esa, la KN95, exacto, que te hace como un... si tú te la pones pareces como un pato, porque en el fondo lo que provoca también es tener un espacio de aire entre
tu boca es así, ¿no es cierto? Sí, claro, como exacto, así. literalmente. Entonces eso me imagino que también te da, no te ahoga, no se te pega en la boca tampoco. Entonces la verdad es que es bastante más cómoda también. Sí, exactamente. Es más cómoda, es mucho más gruesa y por lo tanto aísla por más horas, permite más horas por lo mismo, porque no se humedece tanto y si se humedece, al ser más gruesa, no pasa este efecto que la mascarilla quirúrgica. Pero que la mascarilla quirúrgica sirve, sí sirve. Por lo mismo la ocupamos en los pabellones médicos. Sí, no está claro. Sí, a ver, imagínate que los chinos ¿hace cuánto tiempo usan mascarilla? Uy, hace mucho tiempo. O Ellos, sea, con la gripe aviar, por exactamente. ejemplo, aprendieron mucho de prevenir la transmisión entre humanos de gérmenes, virus. Oye, Julito, ahora, ¿sabés qué me gustaría hacerte una pregunta sobre tu opinión Dime. como médico también, con Ajá. respecto a lo que ha pasado, ¿no? Esta situación, ya van 7 niños, lamentablemente, que han muerto, ¿no? Por el sincicial. El sincicial no tiene vacuna. ¿Sabes qué? El otro día cuando estuviste acá, el martes, Ajá. que es el día que tú estás con nosotros, ¿sabes que yo no sabía que el sincicial no tenía vacuna? La Dominga tuvo sincicial y todo, pero no sé por qué, o lo sabía y no me acordaba. Pero claro, el virus sincicial no tiene vacuna, la influenza sí. Entonces hay un tema que es bien complicado ahí, porque aparte que les afecta directamente a los niños de menos de 1 año. Entonces la pregunta es, cuando se habla de que el virus nos puede estar afectando más, porque venimos de una pandemia en la cual no se expusieron los niños. Entonces es como que son niños que no han sido inmunizados, no adquirieron defensas. Claro, pero si afecta a menores de 1 año. O sea, igualmente los menores de 1 año, las guaguitas de 1 mes, de 2 meses, o sea, tampoco se han expuesto nunca, ni a que hayan nacido en pandemia o no en pandemia. Totalmente de acuerdo. Pero hay un punto también ahí que tú puedes decir, bueno, pero el resto de las personas, el hermanito, por ejemplo, que tiene 4, él sí estuvo 2 años encerrado y no se expuso a los virus. Entonces, claro, hay como... uno podría criticar mucho lo que está pasando, ¿cierto? El sistema que no funcionó, que el tema de la vacunación fue tarde, millones de cosas. Pero en Chile siempre ha existido un súper buen manejo de la pandemia y de los virus. Es más, cuando fue no sé si tú recuerdas cuando fue la pandemia del H1N1. Ajá, sí, me acuerdo. Hubo un manejo espectacular y la gente, nosotros hacíamos caso de todo. ¿Recuerdas cómo se lavaban las cosas? Cómo se lavaban las lechugas. O sea, nadie nunca cometió un error ahí. Cuando llegó el cólera, por ejemplo, es mucho más antiguo que la pandemia H1N1. Los chilenos estábamos todos el cólera, exactamente. muy adheridos a no comer mariscos crudos, lavar todo. Sí, y pasó mucho tiempo. Yo creo que hasta hoy día tenemos cierta costumbre que nos dejaron aprender de eso. Y eso fue porque teníamos mucha confianza obviamente, las autoridades de la salud. Y hoy día lo que ha pasado es que se provoca una desconfianza tremenda con las autoridades de la salud y eso es muy grave en un país. Sí, efectivamente, sí, porque uno busca seguir directrices de alguien que uno tenga confianza para seguirlas, propiamente tal. Claro. Así que es totalmente de acuerdo de que es verdad, ese factor influye. Ahora, sí es labor de las autoridades retomar esa confianza dando señales de acciones concretas, porque la confianza se construye con acciones, no solamente con discursos. Sí. Así que dando señales concretas de que estamos haciendo cosas, no que las vamos a hacer, sino que estamos haciendo cosas, reconociendo los errores, porque los errores también construyen confianza. Me refiero el reconocer errores, sí. No para castigar, sino para decir, es que la verdad que hubo errores, porque al sentido común ocurren errores y eso no hay que ser salubrista ni político para darse cuenta. Una mamá común y corriente se da cuenta que si hay una cama disponible a menos distancia, ¿por qué tener que desplazarse tanto? Entonces eso es casi sentido común. Pero una cosa importante, Carlita, respecto a la vacuna, te quiero decir que respecto al virus sincicial sí hay vacuna, lo que pasa es que aún no está disponible. El laboratorio Glaxo, ya en Estados Unidos hay una vacuna, existe, está en aprobación,
y está quizás ya disponible para el próximo año. O sea, hoy día no nos podemos vacunar frente al virus sincicial, pero ya se desarrolló una vacuna para el virus sincicial para que estemos atentos para el próximo año. Sí. Y sí, obviamente, con la conducta de pro-vacunarnos, porque, insisto, para la vacuna que sea, estamos salvando vidas, porque obviamente, quizás, como bien dices tú también, los niños mayores no son tan riesgosos de muerte, pero sí los menores y gente más de inmunodeprimidos, personas que tienen comprometidas las defensas, pacientes crónicos, cardiópatas, me refiero a personas con asma, EPOC, insuficiencia cardíaca, etcétera. Entonces, siempre es válido vacunarse y protegerse. Pero totalmente de acuerdo, retomando el último tema, Carlita, es súper importante tomar acciones. Y bueno, aquí estamos todos tomando acciones en las que podemos. Nosotros mismos en el canal estamos todas las semanas, tú misma, estudiando, entrevistando personas de diferentes ángulos para que los televidentes, las personas que nos escuchan, tomen acciones precisas. Este mismo contacto tiene esa misma finalidad. Así que qué bueno que estemos actuando y si no vienen las medidas desde afuera, vienen desde adentro, pero que alguien nos ayude, y por eso es lo importante que nos ayudemos entre todos. Sí, y la red asistencial también es importante que funcione mucho mejor la primaria, porque ahí es donde finalmente se hace el coladero, Julio. Si en el fondo las personas no debiesen terminar llegando a la urgencia, porque es ahí donde colapsa. Entonces, algo está pasando es lógico, ¿no? Con lo primario, que ahí es donde hay una falla muy grande, porque las mamás no confían en ir a sus SFAM, no saben si ahí va a estar el doctor que necesitan, que se requiere. Entonces, también hay que inyectar una cantidad de plata importante, pero en el sentido que de verdad esas platas lleguen y se utilicen de la manera que se deben utilizar, porque supuestamente, y se ha dicho ya también, el mismo presidente lo ha dicho, que tanto como en Carabineros, que se ha inyectado una cantidad de plata enorme que nunca en la historia se había hecho, en la salud privada, en la salud, pública también. Entonces, pero tú dices, pero eso la gente no lo puede, no lo ve. Y por otro lado, claro, uno dice, la red privada está en Santiago. Si hay regiones que no tienen servicio privado, no tienen asistencia privada, cero. Entonces, solamente cuentan con lo público. Entonces, como que, claro, uno desde dónde habla también. Y hay que hacer por eso te digo, como que para que se recuperen las confianzas, hay que trabajar profundamente a largo plazo y a corto plazo, porque hoy día claramente están las mamás, o sea, uno ve lo que se está viviendo y es realmente y es preocupante, porque también viene ahora la influenza. Entonces estamos a 2 semanas de que supuestamente empiece ya la influenza a entrar fuertemente, y ahí los que se enferman son los adultos mayores. Entonces se van a necesitar camas para adultos mayores. Exacto. Sí, Carlita, mientras te escuchaba muy atento, totalmente de acuerdo contigo. Creo que se tienen que tomar acción. Esto es como la mamá y el colegio el día lunes. ¿Qué hace la mamá y sus niños el día domingo? Se prepara con los útiles, con las tareas, le pregunta a los niños cómo están para la semana. O sea, uno se prepara para lo que viene, y eso es algo tan simple como vivirlo en el hogar. Lo vivimos tú a diario, cuando te vas al matinal, yo con mis pacientes, y todos lo vivimos a diario. Entonces, nosotros esperamos lo mismo, que esa conducta de prepararnos para lo que viene sea tomado en general de toda la red, tanto de asistencial en salud, en cuanto a la seguridad del país, la delincuencia, la economía, todo. O sea, que nos preparemos para lo que viene, porque cuando las cosas ya ocurren, se pueden tomar medidas de reparación, pero ya hubo costos, ya hay gente muerta por delincuencia, ya hay gente muerta por la salud, ya hay gente que no tiene trabajo por la economía, ya hay gente que no tiene que comer porque los precios como están. Entonces, las consecuencias las estamos viviendo porque no se han tomado las decisiones a tiempo, y eso es lo que de alguna forma uno tiene que tratar de hacer. Ahora, ¿qué nos queda hoy día? Exigir, porque nosotros somos las personas que vivimos, que en el fondo ejercemos el voto, por tanto exigir a nuestras autoridades del partido que sea, pero exigir soluciones, por un lado, y por otro lado también ser enfáticos en la búsqueda de prevención, porque por un lado estoy totalmente de acuerdo contigo, los casos que hay que solucionar son los casos que ya se enfermaron y se complicaron, y ahí esperamos que se tomen acciones. No saco ni una palabra de lo que tú dijiste, porque opino exactamente lo mismo que tú, como desde mi ángulo médico. Claro, pero sí
Por otro lado, nosotros en la casa sí debemos hacer cosas para prevenir los contagios, el uso de mascarilla, los niños en los colegios, no prestarse la mascarilla, que te estaba poniendo atención y es verdad. Nosotros como papá enseñarle a los niños, porque no es criticar a los niños, el tema es enseñarle a los niños. Tú fuiste niña, yo fui niño, o sea, todos fuimos niños y nuestros padres nos enseñaron. Entonces nosotros como papá, como adultos, también enseñémosles, porque los profesores ya en los colegios ya no dan más para enseñarle más cosas a los niños y transformarse, no se pueden transformar los papás en el colegio, porque uno como papá ya le complica de repente 2, 3, 4 hijos. Imagínese un profesor con 40, con 20 o 30 hijos, imposible. Entonces, nosotros como papás tenemos una actitud responsable de enseñarle a nuestros hijos, explicarles por qué hoy día hay material en todas partes para explicar por qué se transmiten los virus y en el fondo tomar una conducta de preparemos a nuestros hijos para que sean niños responsables, porque ese niño, si es responsable, no va a traer el virus a mi casa, no va a llevar el virus a otra persona y finalmente voy a estar salvando vidas, sí o sí, incluso la propia vida de uno. Sí, totalmente de acuerdo. Mira, encontramos una noticia a ver. Que te la quiero mostrar y leer, que es, mira, ahí está. Esto es del 22 de octubre del 2018. De la tercera, la vacuna chilena que seduce a Bill Gates. Vacuna contra el virus sincicial es la única en el mundo que se puede aplicar en los recién nacidos. Se necesitan $5 millones, terminar los estudios de fase 2 y 3 para que esté disponible en forma masiva. Mira, esto fue el 2018, 19, 20, 21, 22, 20, hace 5 años. Claro, wow. O sea, qué bueno. Sí, pero hace 5 años, o sea, ya debiese... Pero que a mí me llama la atención que, claro, obviamente el COVID fue una cosa, fue una pandemia mundial, etcétera, pero que una vacuna todavía, el sincicial, lleva muchos años también. ¿Cuántos años claro. ya? O sea, saquemos la cuenta y revisábamos el día martes que el virus sincicial en la humanidad ya está presente de los años 50, que fue un virus descubierto y primariamente en los monos. Que nos contaste el martes, claro. Sí, pues les conté el mono, o sea, les conté la historia. Sí, nos contaste que era un chimpancé, ¿sí? Exactamente, en los chimpancés, por lo tanto ya lleva, pero muchos años, lleva como 70 años presente con nosotros el virus sincicial. Por lo tanto, ¿por qué no se han desarrollado vacunas? Bueno, ahí quizás pasa por un tema de que no ha causado, creo yo, no sé cuáles son los criterios para desarrollar vacunas, pero quizás porque no tienen un impacto masivo, muertes masivas, como lo fue el coronavirus y otros cuadros que se han desarrollado vacunas. Pero de que sí es importante saber que está la posibilidad de desarrollar vacunas, sí. Y el otro tema importante, Carlita, es el sumarle, el inyectarle recursos al desarrollo científico en los países, y no solamente en los países, sino en nuestro país también. Porque hay desarrollos locales. En Chile tenemos muy buenas personas que desarrollan ciencia, tecnología, estudian, pero también hay que apoyarlos con recursos, y esos recursos a veces, en vez de irse a pagar sueldos a personas que podrían estar siendo más optimizados los recursos, me refiero, podrían inyectarse más a desarrollo para beneficio de todos también. Si en el fondo esto es como ordenar una casa, esto es como a dónde distribuye el agua, tiro el agua al pasto que está verde o al pasto que está seco, o le tiro mitad y mitad. O sea, esto es como literalmente como una casa, así lo veo yo. Es más difícil, más complejo. Ayer bueno, vimos todos, ¿no? La noticia de la 7ª guaguita que muere en Coquimbo. Terrible. No, espantoso, ¿sabes qué? Y no era ya 2 años y medio. O sea, estaba fuera de la población de alto riesgo. 2 años y medio, Emma. Así, sí, exactamente. Y fue Montepatria fue. Y de un momento a otro fue muy rápido la evolución. Entonces tú dices, en 2 años y medio, pero yo recuerdo cuando a la Domi le pasó, de la Dominga tenía 6 meses. Ajá. Y tenía 6 virus. Y es masa, y es lo que pasa con esto, con las guaguitas, y es lo que nos puede pasar, es que cuando llevamos a nuestros hijos a las clínicas, a las urgencias, a los hospitales, entramos a la urgencia, es ahí donde más se agarran otros virus más. Entonces por eso es tan complicado el tema de que las urgencias estén estresadas y llenas de gente, porque en el fondo lo que hace es empeorar el estado de cada uno de los niños, porque se van pegando más virus. Exacto. Llegan con 2 y salen con 6. Yo recuerdo, la Dominga tenía 6 después. Entonces, y ahí tienen que estar luchándola. Y es verdad eso de que
los médicos pueden hacer todo, pero finalmente las vidas ahí, claro, yo no dudo para nada, o sea, yo creo que nadie duda de que los doctores lo único que quieren es salvar a esos niños, obvio, que hagan todo lo posible. Ahora el tema de lo que pasó con la clínica Las Condes y esa cama es terrible, la de Mía es espantoso y ahí, bueno, ahí se van a ver cuáles son las culpabilidades y se va a seguir toda una investigación. Pero la verdad es que, claro, es una enfermedad, son unos virus que son realmente destructivos y mortales. O sea, yo me recuerdo, la dominga de un segundo a otro pasa de estar bien a estar sin respirar. Y no respiran y no respiran, y los tienen que entubar inmediatamente. Y eso, Carlita, es porque el virus sincicial es un virus que se caracteriza por inflamar el tejido de los pulmones, ni siquiera inflama como la entrada a la garganta o una parte, inflama el tejido de los pulmones, o sea, inflama los pulmones en sí mismos. Y para que la gente lo dimensione en palabras simples, como una crisis asmática. Se obstruye la vía aérea y el aire no entra porque está todo inflamado, literalmente se obstruye. Entonces no tienen cómo respirar y por eso la ventilación mecánica obliga a entrar aire a la fuerza y que la persona respire y sobreviva, mientras los corticoides y los diferentes tratamientos van desinflamando los pulmones. Pero es terrible, o sea, esa es la parte médica y que uno puede decir como la parte científica. Pero la muerte de cualquier niño lo encuentro terrible por el motivo que sea. Y más aún por gestión, ni siquiera por un tema de salud, de que el cuerpo ya no aguantó más. Es por gestión, por no hacer bien las cosas, por no hacer campañas de invierno, por no sensibilizar a las personas, por no acercarse a las personas. O sea, yo creo que todos tenemos un rol, las personas también tenemos rol, pero las autoridades justamente para eso están, para tomar el rol de comunicar, de sensibilizar, de adelantarse, de prepararse. Yo digo, siempre he dicho, si yo fuera médico y me toca construir un puente, ya te creo que el puente quede mal construido, porque justamente yo no estudié ni nada de eso. A lo más puedo decir, bueno, sí, me parece que el puente debería estar derecho y en tal lugar. Pero sí espero de que la gente en salud tome decisiones adecuadas. Y yo sé que es difícil, tampoco es fácil ser ministro y tomar decisiones. No es fácil, pero para eso existen equipos. Lo que pasa es que los ministros no son los que toman las decisiones, son los equipos. Bueno, el ministro no está en... Y más arriba también, exacto. O sea, todas las personas involucradas. Y creo que el mejor botón de muestra que las cosas se pueden hacer bien es cuando el ministro París, con todo el equipo, con la doctora Daza y todo el equipo, mostró con evidencia concreta que se pueden hacer mejor las cosas. Porque fue una pandemia mucho más dura, más difícil, y ni siquiera hay que irse lejos. Tenemos un ejemplo local hace 1 o 2 años atrás. Entonces, creo que tenemos que motivarnos en hacer bien las cosas, en distribuir bien los recursos y mientras tanto nosotros protegernos como podamos. Pero sí exigir hacer bien las cosas. No, y ¿sabes qué? Mira, la crítica siempre va a estar. La crítica a las distintas gestiones de cualquier gobierno siempre van a existir. Porque siempre se puede hacer mejor, exacto. Exactamente, y es mejor siempre prever, siempre, o sea, o mejor quedarse con un stock gigantesco de vacunas, como pasó con el H1N1, o que en el fondo que no tener los recursos. Entonces, bueno, esperemos que toda esta situación vaya mejorando y nada, pues sí, estamos todos preocupados, ocupémonos de lo que nos tenemos que ocupar, que nuestros hijos usen las mascarillas, vacunarnos, todavía quedan, ojalá, lo antes posible para la influenza, especialmente los de riesgo, y los que no también, todos, porque es muy importante. Gracias, Julio, por estar con nosotros esta mañana. Gracias, Carlita, gracias a ti, gracias por preguntarme la opinión, que encuentro súper interesante compartir un tema de conversación que nos afecta a todos y qué rico compartir con ustedes en forma remota. Ya vamos a estar en la tarde en la hora del break, no se lo pierdan, y el martes con la Carlita de nuevo en el estudio. ¿De verdad vas a estar en la hora del break? Sí, vamos a estar chacoteando como todos los jueves. Muy bien, me encanta. Julito, besitos, que tengas un buen día. Bien. Gracias igual, chao, Carlita. Chao.